Cuando tú vas a ayudar a alguien, tienes que hacerlo de adentro sin esperar nada de vuelta. Si estás esperando algo de vuelta, te vas a decepcionar. Yo siempre digo, ayudar a la gente sin condiciones. Si llego a recibir algo de vuelta, me siento feliz. Pero nunca espero nada cuando yo ayudo a la gente. Buenas tardes. ¿Cómo estás, ministro? ¿Cómo te sientes, Juan? El empresario venezolano Osvaldo Cisneros acude al llamado del presidente Rafael Caldera. La empresa multinacional Pepsi Cola lo acusa de monopolio, luego de finalizar una relación comercial de 57 años que había comenzado su padre Antonio en 1939. Porque realmente nos sentimos como la semilla a donde se inició todo esto. Mi padre, Antonio, y Diego son realmente la base que nos llega a unir y nos llega a inspirar a llegar a este logro que tenemos hoy en día. Sin embargo, en una jugada que sorprende a todo el país, Osvaldo Cisneros decide romper con Pepsi Cola para asociarse con su competidor más cercano, Coca-Cola. Pero, ¿cuáles son las razones de este cambio? ¿Quién es el hombre que está detrás de esta operación? En Venezuela gobierna Juan Vicente Gómez, y el país deja poco a poco de ser rural para convertirse en una nación petrolera. En medio de esta transformación, los hermanos Antonio y Diego Cisneros, de familia cubano-venezolana, arriban a Venezuela decididos a forjarse una vida en el país. Gracias al crecimiento de Caracas, los dos hermanos incursionan en el negocio del transporte público. Mi papá tenía antes los autobuses del Manicomio, Lice, el 23 de enero, toda esa zona ahí. Con mi tío Diego. Mi papá era el chofer y mi tío era el que reparaba los autobuses, sí, coleccionaba el dinero y las cosas. Pero los dos hermanos venden la empresa de transporte y Antonio comienza la búsqueda de un camino comercial propio. En la Feria Mundial de Nueva York, recién casado con Carmen Fajardo, encuentra el negocio que marcará el futuro de su familia. Se trae a Venezuela la concesión de un refresco llamado Pepsi Cola. Él tenía un papel en la mano, entonces salen a buscar socios. Y entonces, como yo estaba en el negocio de los autobuses, ahí estaba la familia Monsanto, que eran también en el negocio de los autobuses, y Monsanto le gusta y mete real. En los años 40, los hábitos de consumo de los venezolanos van poco a poco transformándose, lo que motiva el surgimiento de la empresa moderna venezolana. Época propicia para instalar una planta de refrescos en el país.
La familia Cisneros Fajardo se constituye como uno de los principales grupos empresariales de Venezuela. Con Pepsi Cola ya operativa, nace también quien llevará años más tarde las riendas de este negocio familiar: Osvaldo Cisneros. Su infancia transcurre entre Caracas y una nueva embotelladora que se abre en Barcelona, en el oriente del país. Esta planta estaba abajo y nosotros vivíamos en el piso arriba, encima de la planta. Y montamos una embotelladora ahí, en plena guerra. Y lo que hacíamos era algunas veces para poder producir, pues no había suficiente azúcar en Venezuela, traíamos caramelos de Trinidad, lo derretíamos y con eso hacíamos la Pepsi Cola. Son los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Venezuela sufre de escasez de insumos de todo tipo y el país aún no tiene las mejores carreteras, su tío Diego, entusiasmado con el éxito de la nueva empresa, se incorpora a Pepsi para instalar en Maracaibo la planta de Occidente. La familia de Osvaldo crece. Y crece también Pepsi Cola. Se abren plantas en varias zonas del país. Y ya para el año 1948, la producción nacional de Pepsi Cola duplica a la de Coca-Cola. Sin lugar a dudas, la renta petrolera empuja a la industria venezolana y es la época en la que sus empresarios se agrupan en una nueva organización, Fedecámaras. Osi, como le dicen sus familiares y amigos, se prepara para el futuro. Comienza a estudiar en el Colegio La Salle. Pero luego ingresa interno en el Colegio Irving, en Tarrytown, Nueva York. Este periodo es particularmente difícil para Osi. Sus padres se divorcian y el niño, desde el internado, siente la ausencia de sus padres. Mamá, ¿cómo estás? Llámame, A los 10 años de edad, Osi recibe una noticia. Su papá ha muerto. En aquel momento mi mamá me separó de mis hermanas y me dijo: mira, tú eres el hombre de la casa, tienes que entender, tienes que crecer, tú eres responsable por mi persona y por tus 3 hermanas. Yo me lo tomé en serio. Su tío Diego se hace cargo de la educación de Osi. Antonio, antes de morir, le deja su patrimonio a Diego, con el fin de que se lo administrara y se lo devolviera al niño cuando cumpliera la mayoría de edad. Y así lo hizo. Mientras tanto, en Venezuela, Pepsi Cola, con su tío Diego como presidente, triplica la producción de su competidor Coca-Cola y se impone sobre otras marcas de gaseosas del mercado nacional. El futuro empresario, con la mirada atenta de su madre, comienza otro tipo de formación. Mi mamá me empezó a mandar, en los veranos me mandaba a trabajar en la planta de Barcelona, en Venezuela, y yo trabajaba ahí de ayudante de camión de los vendedores, de los supervisores. Salimos a vender, salimos a hacer promociones en la calle, y ella quería que yo aprendiera la disciplina de trabajo. Después de haber pasado por 2 colegios internos,
él va a Babson College, que queda en Massachusetts, en Boston. Babson era una universidad muy reconocida, especializada exclusivamente en administración, negocios, en donde había pues materias de mercadeo, producción, economía, finanzas, etc. Y visitábamos a Osvaldo con su famoso carro Studebaker rojo. Salíamos a parrandear por ahí, a dar vueltas. Lo disfrutamos muchísimo. La razón es que era don Diego, le había hecho ese regalo a Osvaldo, porque ellos eran los distribuidores de Studebaker en Venezuela. Y ese era un carro muy particular, porque era un carro de 2 puertas y además era rojo. Era muy llamativo, eso le encantaba a las muchachas en Boston y en Nueva York. Él había tenido una relación con una muchacha americana que se llamaba Gigi y tuvieron una relación bastante profunda. En el año 61 se devuelve de los Estados Unidos, casado, porque siempre tuvo en mente volver a Venezuela a manejar los negocios que su padre le había dejado en origen aquí en Caracas, en Venezuela. Osvaldo está ávido de aplicar sus nuevas ideas empresariales. Conoce Pepsi desde sus bases y apenas tiene 20 años. Se consigue con una Venezuela próspera, abierta a la modernidad y a un futuro prometedor, cuya democracia es aún joven y se defiende de fuerzas de distintos signos. Osvaldo se incorpora a trabajar formalmente en Pepsi como auditor interno. Se encuentra con una empresa líder en el mercado con numerosas plantas embotelladoras a lo largo y ancho del país. Nace su primera hija, Marisa, aunque poco después Osvaldo se divorcia de Gigi. Luego se convierte en subgerente de la planta de Barquisimeto, pero muy pronto alcanza la gerencia de la planta de Coro, en la que tiene que sortear a los grupos guerrilleros de la sierra. Ahí tuve 9 meses de gerente de esa planta. Aprendí muchísimo. Creo que fue la mejor lección que yo tuve en mi vida, de manejar un negocio tan pequeño. Pues teníamos un presupuesto tan ajustado que teníamos que manejar la planta, pero así a centavos. Y la verdad que eso me sirvió muchísimo para el futuro. Osvaldo es un hombre cercano con sus empleados. Los escucha y entiende sus necesidades. Pero por diferencias de opinión con su tío Diego, Osvaldo renuncia a Pepsi-Cola. Entonces, en el camino, como a la semana, me interceptó mi tío y me dijo, ¿y se puede ir? Entonces me dice, bueno, está bien, pero vete a trabajar para la televisora. Su tío Diego había fundado recientemente la planta televisiva Venevisión. Aunque logra hacer cambios gerenciales dentro del canal, Osvaldo no se siente cómodo dentro del mundo de la televisión. El trato con políticos y divos lo desespera. Su tío Diego le pregunta, ¿qué quieres hacer con tu vida? Mira, tío, después de estar aquí 9 meses me dice, yo no sigo para esta vaina. Yo prefiero honestamente irme para Pepsi-Cola. Entonces vas a hacer lo siguiente, te vas de vicepresidente por Oriente. En esa época, el joven gerente, divorciado y con una hija pequeña, conoce a Ella Fontanals. La ve en una portada de una revista sentada en un trampolín del Country Club. Entonces le pregunto a un cubano, se llamaba Oscar Santana, ¿quién es esa muchacha Ella? Soy hermano de ella. ¿Qué tú quieres salir con ella? Oye, sí, me gustaría conocerla. Hay algo ahí que me atrae, no sé qué.
fui decidida a echarla a perder la noche para que no me llamaran más. Pero en el transcurso de la noche, bueno, empecé a conversar con él y me di cuenta que era una excelente persona y que merecía la pena tenerlo como amigo. Ese matrimonio fue muy cambiado, se pospuso como 4 veces. Hicimos los anillos para casarnos, creo que era un febrero, ¿no? Y como 2 semanas antes me llama, hay que cambiar los anillos porque yo febrero no puedo, porque tengo esto y tengo lo otro. Ok, está bien. Bueno, dime cuándo. Bueno, para marzo. Entonces cambiamos los anillos para marzo. Llegó marzo. Oye, tengo un viaje, cambiemos la fecha. Vuelta a cambiar la fecha. Y así lo fuimos posponiendo como hasta julio. Y dije que no iba a cambiar más nada. Dije, no, ya. Cuando nos casamos, él venía ya con una niña, Marisa, y Mariela era hija mía de un matrimonio anterior. Pero Mariela era chiquita, Mariela tenía como 2 años. Entonces, Osvaldo, cuando conoce a Mariela, Mariela tenía como 8 meses o algo así. Así que para él siempre fue su papá, ¿no? Con mi nacimiento se cierra lo que es la familia Cisneros Fontanals. Una niña más a la familia, que eran Mariela y Marisa, mis hermanas mayores. Mi madre, creo que ya con 3 hijas, tan ocupados con la vida, con tantas cosas pasando, se sentían satisfechos. Hubieron 2 personas que marcaron mi vida muchísimo, que fue mi tío Diego y Antonio López, el primo hermano de mi mamá. Fueron las 2 personas que realmente me guiaron y me enseñaron y me motivaron a seguir para adelante. Para Osvaldo, su tío era su papá. Primero, su tío adoraba al padre de Osvaldo. Era su hermano, bueno, querido. Y cuando el papá de Osvaldo se murió, para Diego fue muy duro. Fue un golpe muy duro. Así que él crió, digamos, se ocupó de ese hijo, o sea, de Osvaldo, como si fuera su propio hijo. La vida de Osvaldo se entrelaza conmigo porque él era un 9º hermano. Al quedar huérfano, él se cría en mi casa con papá y mamá y nosotros como hermanos. A raíz de la muerte de Diego Cisneros, Osvaldo pasa a ser vicepresidente ejecutivo de Pepsi Cola. Pero gracias a un arduo trabajo en las entrañas de la compañía, a un profundo conocimiento de todas las aristas del negocio y a la confianza ganada de sus accionistas y empleados, Osvaldo Cisneros logra llegar en 1982 a la presidencia ejecutiva de la Pepsi Cola y luego a ser su mayor accionista. Sucede en el puesto a la presidencia Antonio López Fajardo en Pepsi Cola. Él hace una presidencia brillante y en eso Osvaldo fue perfecto. Le encantaba el mar. El mar representaba tranquilidad y que era el lugar de refugio para la familia. Era el momento que teníamos para estar mamá, papá, hermana, porque durante la semana pues mi papá no estaba muy presente. Él tenía el Blue Star, bueno, lo compra cuando yo nazco. Con ese barco recorrimos todo el Caribe,
conocimos todas las islas del Caribe y ese es uno de los grandes recuerdos que todavía tengo conmigo. Cuando iba el fin de semana que íbamos a la playa, había que primero pasar por una planta de Pepsi. Entonces nos daban cuadernos, lápices, gorras, pósters, una cantidad de cosas que nos divertía a nosotros mientras mi papá terminaba de hacer lo que estaba haciendo en la planta y de ahí nos íbamos a la playa. Eso sí, cuando estaba con nosotros, aunque era poco tiempo, pues se dedicaba a nosotros. Él decía, ponme mi logo Pepsi bien grande. Eso es lo que él quería, el logo Pepsi. Y quería que en las carreteras, si él iba de un pueblo a otro pueblo, él tenía que ver esas mini vallas con logo. La escuela de Pepsi Cola le permitió conocer el país como la palma de su mano. Él entendía todos los pueblitos, las carreteras, todo lo que conformaba el territorio nacional. Él lo entendía muy bien. Además, otra de las empresas del grupo empresarial cercano era justamente uno de los principales canales nacionales que había en el país. Entonces uno siempre va a ver esa presencia en televisión, en radio, en impresos y sobre todo muy poderosa, con mucha calidad, con mucho esfuerzo, lo cual marca, digamos, ese interés particular que había en que tus marcas fuesen queridas y fuesen valoradas. Siempre quiso hacer una publicidad muy venezolana. Él decía que la personalidad del venezolano, que es amistoso, grupal, las cuñas, si te fijas, todas las cuñas son grupos de gente compartiendo, disfrutando. No son cuñas de gente solitaria. Yo creo que a lo largo de la historia de Pepsi Cola, yo creo que todos, tanto Diego como Antonio como mi papá, entendió que la compañía había que integrarla un poco verticalmente. A eso se refiere cuando se fueron haciendo otros tipos de negocios. Por ejemplo, Liquid Carbonic, una forma de asegurarse de que tenían el gas que necesitaban para los refrescos. Concentrados Nacionales, que era para la fabricación de los concentrados de los sabores. Se asociaron también para las gaveras, para las chapitas, que era tapas Corona. Y así iban formando, digamos, toda la línea de todo lo que era los proveedores para poder asegurarse de tener todos los insumos y no depender de un tercero para sus ventas. Entró en un flujo de caja de lo que es el refresco. Lo más emblemático con respecto a materia prima es el azúcar. Y eso lo direccionó a la adquisición del Central Portuguesa. Son años de crisis económica. La estabilidad de la moneda desaparece a partir de una fuerte devaluación. Venezuela está en dificultades, pero Osvaldo sigue apostando por el país. Cuando el señor Osvaldo compra el Central Azucarero Portuguesa, eso fue en el año 84, un central que estaba, vamos a decir, cerrado, pues era del gobierno nacional, se lo asignan al señor Cisneros o a Pepsi Cola, porque Pepsi Cola era la mayor consumidor de azúcar en el país, ¿no? Y él asume el reto de ingresar aquí, empezar a captar gente, profesionales de muchos ramos, sobre todo del área de ingeniería mecánica, eléctrica y azucarera, y también agrónomos, para desarrollar una agroindustria azucarera con la caña suficiente para poder lograr una operación sana. Y logró en aproximadamente 12 años estar ya como el primer productor de azúcar del país. Era la niña de sus ojos. A él le gustaba el campo. Obviamente el Central tenía eso. Se ve la necesidad
invertir en fincas para sembrar caña para su central y tener la materia prima segura. Hoy en día estamos hablando de 7.000 hectáreas de caña que son propiedad del Central Portuguesa, pues, en una compañía que nosotros denominamos El Retorno. Era un poquito de las dos cosas, era la inversión en la parte de fábrica y era la inversión en la parte de campo. Él tenía esa visión. Otro punto importante era las botellas de vidrio. Era otra Venezuela donde necesitábamos que la botella retornara. Si tú la consumías, no botabas la botella, sino que volvía a la planta Pepsi-Cola para volver a ser llena. Por lo tanto, necesitábamos en aquel tiempo garantizarnos de las botellas para poder poner el refresco, bien sea Pepsi-Cola o bien sea Hit de Venezuela. En el país hay descontento social. Las heridas que produjo el Caracazo aún están vivas en la población. La devaluación de la moneda no se ha detenido, lo cual mella el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero Venezuela vive un proceso de reestructuración de su economía y también de las telecomunicaciones. El Estado privatiza la CanTV y organiza un concurso para que empresas privadas operen telefonía celular en el país. Osvaldo, empresario que viene del mundo de los refrescos, ve una oportunidad para que sus empresas sigan diversificándose. Realmente la que tiene la idea es mi mamá. Entonces mi mamá le empieza a decir a mi papá, mira, este negocio que está arrancando es importante que esto va a ser un buen negocio. Y me dice, pero ni loco. Primero, yo no sé nada de tecnología. Y segundo, yo no tengo el tiempo, yo lo que quiero es retirarme. Pero empieza a ver que efectivamente esta parte era un nuevo sector de la economía, que las telecomunicaciones además son sumamente importantes para el mundo de los negocios. La parte más interesante de ese deal fue el momento de la subasta. Y en ese momento era ese sobre y cuál iba a ser el monto. Bueno, es una licitación. Tú no sabes quién va a cotizar todo. Lo que pasa es que en estos grandes negocios la vaina, lamentablemente, se viven conversaciones. Y entonces, bueno, claro, Caracas empieza, tú sabes, es que yo escuché, es que yo te dije, es que fulano tal cosa. Los chismes de cuánto era ese monto de los diferentes actores. Y según tengo entendido, pues él hablando, los americanos estaban muy preocupados porque querían ganar. El jefe de la gente que vino de Versado decía, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que ganamos, que perdemos? O sea, todo el mundo haciendo apuestas de si teníamos una buena oferta o no. Pero también Osvaldo quería ganar y dejó filtrar de que más o menos la cifra iba a ser 10, porque él sabía que iba a pagar 15 y los que me imagino escuchaban, él tenía que cotizarse ahí, cotizaron 12 y quedaron cortos y él ganó. Osvaldo Cisneros revoluciona el mercado de las telecomunicaciones en Venezuela con Telcel, la primera compañía de telefonía móvil del país a gran escala. A los 3-4 años que Telcel venía prestando el servicio y tenía un número reducido de clientes, nace la idea del prepago, que permitía eliminar la barrera de entrada, que era la tarjeta de crédito, y permitirle el acceso a la telefonía celular a millones de venezolanos. Y es ahí cuando el conocimiento de Osvaldo de tantos años en el área de distribución con los refrescos entra en juego, porque así como ponía un refresco, una Pepsi-Cola en cada kiosco, puso una tarjeta prepago en cada kiosco.
le des más vueltas. El prepago más barato es Telpago de Telcel. Decídete. Telpago, el prepago. De Telcel, su voz sin límites. La gente de Belsaon discutió hasta morir que eso no iba a funcionar. Pero Osvaldo tenía muy buena visión y sabía que eso era lo que iba a masificar las telecomunicaciones en Venezuela. Y Telcel fue la primera compañía en el mundo que lanza un sistema prepagado de telefonía celular. El prepago, como tal, quitaba la barrera de entrada de la tarjeta de crédito y permitía a cualquier persona hacerse de un teléfono celular. Claro, para que llamen a Venezuela pagando en bolívares con Telpago Plus. ¿Qué tal? Telpago Plus, todo lo que necesitas para estar comunicado. Telcel Belsaon. Telcel fue innovadora en el servicio y la punta de lanza, lo que inicia toda esta revolución del servicio fue el 811. Era un número donde el cliente marcaba y le contestaba una operadora de Telcel, pero le contestaba inmediatamente y resolvía cualquier duda que el cliente tuviera. Telcel se ha convertido en la segunda operadora celular más grande del continente latinoamericano. La expansión en Venezuela ha sido un desarrollo extraordinario y un desarrollo que generalmente mostramos en el resto de nuestras operaciones a nivel mundial. Le encantaba bailar. Mi papá, un gran bailarín. Nos los peleábamos todas. De esos momentos que tengo de recuerdo de mi papá era bailar. La salsa y Oscar de León le encantaba. Era una cosa impresionante. Él oía a Oscar de León y brincaba a bailar. Entonces bailaba muy bien, era divertido en la fiesta, participaba con todo el mundo. Y bueno, era bien cercano, pues no era el tipo que tú sabes, aquí estoy yo, no, para nada. Lo disfrutaba. 7:20 de la mañana. Hora de dormir. Es hora de dormir, ¿verdad? O de despertarse, uno o dos. Ya casi el siglo XX finaliza. Sus empresas han crecido, pero a Venezuela le ha costado salir a flote. Su salud también se ha resquebrajado. Osvaldo piensa en su familia, piensa en sus empleados y en el país. ¿Quizás presagia tiempos difíciles? Desde hace años, acaricia una idea, diseña un plan. Ante este panorama, de un día para otro, el pueblo venezolano y los propios empleados de Pepsi Cola se encuentran con una sorpresa. Las embotelladoras de Pepsi Cola en todo el país pasan a manos de su competidor principal, Coca-Cola. La impresión de los empleados cuando llegaron a la oficina y vieron que ya no trabajaban en Pepsi Cola sino en Coca-Cola y que todo dejó de ser azul para ser rojo. Eso fue una hazaña espectacular, con pinturas, con fábricas, con botellas. Tuvieron que comprar toda la pintura roja y se agotó la pintura roja en Venezuela. Nunca se había hecho una operación tan importante como esa de cambio de Pepsi Cola a Coca-Cola. Porque era una manera de terminar de pintar el globo de rojo. Y había una mancha que era azul. Y esa mancha azul había que pintarla rojo. Y la pintaron, cogiendo un país en donde Coca-Cola apenas tenía el 10% del mercado. Antes del 96, cuando mi papá cumple como 50 años, él empieza a tener preocupaciones de su salud. Él siempre pensó que se iba a morir muy joven y él empieza a buscar una salida en el sentido de poder compartir la responsabilidad del negocio con Pepsi Cola Internacional. Y llegó un momento en que Osvaldo quería tener un socio y efectivamente le propuso a la gente de PepsiCo que le compraran parte, que él seguía en el negocio y lo seguía manejando, pero que la gente corriera
corriera el riesgo también del negocio. Él estuvo unos cuantos años intentando de convencer a Pepsi-Cola que comprara. Y Pepsi-Cola estaba dispuesto a comprar. Lo que pasa que el cuida es que nunca le llegaron al precio. Dice, bueno, vale, si Pepsi no quiere comprar y nosotros queremos vender, no queda otro remedio que ir a ver al enemigo. Recibí una llamada de Osvaldo y me dijo, yo necesito hablar contigo. Violi Maclaus, que es el broker, se ha acercado a Goizueta y Goizueta se le prendió el bombillo y vio la posibilidad de comprar la operación de Pepsi-Cola. Eso fue una de las decisiones más duras por parte de Osvaldo. Osvaldo era un hombre que por las venas lo que le circulaba era la Pepsi-Cola. Me hizo el planteamiento y que si yo me podía encargar de asesorarlo en esa negociación, ya que yo había sido embotellador de Coca-Cola, era abogado y era banquero, y además era amigo de él. Comienzan a hablar con Coca-Cola, mi padre nos los dice, y todos guardamos el secreto. Eso fueron negociaciones y negociaciones en Nueva York hasta las 3, hasta las 4 de la mañana. Habían reuniones en aviones, por si acaso se habían micrófonos. Mi padre escribía todo en servilletas, en papelitos, y después los rompía. Eran pocas personas de las que trabajaban cerca de mi padre que sabían de lo que estaba ocurriendo en esta transacción. Vino la hora de la firma. Estaba la familia, todos nosotros, la mamá de Osvaldo, yo, mis hijas. También estaba Gustavo con su esposa y sus hijos. Y Osvaldo como presidente y Goizueta como presidente fueron los que estaban autorizados para la firma del documento. Ese día fue muy importante emocionalmente. Yo vi a mi papá en paz, vi a mi abuela en paz cuando ellos firmaron. Él ya se sentía satisfecho de que él había logrado lo que su papá quería. De si lo que se había hecho había sido correcto, de que si eso no implicaba monopolios, que si no se estaban rompiendo ciertas leyes, sobre todo porque como Pepsi quedó fuera del mercado en un momento dado, pues obviamente se podía leer como un monopolio, pero eventualmente Pepsi-Cola consiguió un embotellador y bueno, y hubo una indemnización y se llegaron a acuerdos entre ambas empresas. Los albores del siglo XXI traen cambios profundos en el país. Venezuela ha cambiado. Osvaldo ya se ha desligado definitivamente de la industria de los refrescos, aunque conserva el Central Azucarero y Produvisa. Luego de su divorcio con Ela Fontanals, en el año 2001, se casa por tercera vez. En el año 2000, Bell South comienza a vender todas sus empresas en Latinoamérica y Osvaldo decide venderles su participación accionaria de Telcel, pero no se va del país ni se retira. El día que se firmó definitivamente la venta al Grupo Telefónica, después de todo ese proceso, me agarró por un brazo y me dijo, no te vistas que tengo otro emprendimiento. Empieza a analizar a Digitel. Digitel no existía como tal, lo que habían eran 3 compañías que tenían habilitación para telefonía celular, pero eran 3 compañías separadas.
Y entonces él vio la oportunidad de negociar con los dueños de esas concesiones para formar una compañía nacional de telecomunicaciones, y así es como se forma Digitel en el año 2006. Nos unimos las 3 GSM de Venezuela en una sola telefonía. Ahora todos somos 412. Todos somos Digitel. Tu reto es consolidarte a nivel nacional para tú poderle competir. Y eso es lo que termina ocurriendo. Se terminan consolidando estas operaciones. Y bueno, y Osvaldo Cisneros con Digitel ya lo que tiene es una empresa que le puede competir a Movilnet, le puede competir a lo que ya para ese momento va a ser Movistar. Porque, digamos, los intereses de Belsat fueron adquiridos por la multinacional española Telefónica, y pues bajo la marca Movistar ellos van, digamos, a continuar operando Telcel. Y eso es lo que le va a permitir a él hacer que Digitel siga creciendo. Aportó servicios de calidad en 3G, en datos, en video y en transmitir una confianza hacia los clientes de que las comunicaciones oportunamente agregan valor al individuo, agregan valor a la familia, agrega valor a las empresas, agrega valor a la sociedad venezolana. Ese fue su gran aporte, dar calidad de servicio en las comunicaciones que permitan que el ser humano, el venezolano, esté comunicado oportunamente con calidad. Hoy Digitel es la operadora más importante en Venezuela, sin duda alguna, ya alcanzando cifras de casi 8 millones de clientes. Ese fue un sueño que él tuvo y yo creo que él sigue detrás ayudándonos con esa gotica de suerte y con ese empuje que trae para que Digitel sea la primera empresa en Venezuela sirviendo tecnología a los usuarios venezolanos. Ustedes son una gran parte del éxito de esta compañía, ¿no? Y que tenemos que disculparnos por todo el esfuerzo, ¿no? Y agradeciéndoles por toda esa voluntad y esa paciencia que tienen ustedes con nosotros. Estamos obviamente agradecidos, ¿no? Y los felicito a todos por ese esfuerzo y esa voluntad de trabajo que tienen. Muchas gracias. En mi opinión, Osvaldo era el mejor operador de empresas de Venezuela. Tenía un ojo para los negocios y los podía poner a funcionar. El grupo de ejecutivos del señor Cisneros estaba involucrado en todas sus empresas y él las articulaba perfectamente. Literalmente te levantabas en la mañana, te ponías la gorra de Maritime, te la quitabas, te ponías la del Central, te quitabas, te ponías la de Produvisa, te ponías la del Petróleo, te ponías la de Digitel. Y así ibas, entonces disfrutabas muchísimo porque era el trabajo ideal. Estaba muy metido en la parte de construcción industrial porque realmente es donde más sabía, porque era su día a día. Pero después empezó a incursionar en la parte de construcción civil, de viviendas y de oficinas y de centros comerciales. Mucha gente se sorprendía cuando exigía un acabado, un material, un detalle muy específico de calidad, porque era bien exigente con la calidad de los acabados y de los productos. Le encantaba dirigir las obras. Osvaldo, que le gusta dirigir su vaina, indiferentemente que esté el constructor, o el arquitecto, o el que sea. Agarraba y entonces le abría los planos y agarraba un papel y un lápiz y tiraba rayas y cosas y córreme esto para acá y dame eso y gozaba una ola. ¿Qué quieres que te diga? Porque le gustaba. Pero no siempre las cosas salen como él las planifica. Los vaivenes económicos y políticos de Venezuela no ayudan. Un Estado interventor, con medidas de control de precios y otras restricciones, afectan a sus empresas. Cuando el gobierno nacional apretaba, no nos daban aumento. Era difícil. Me recuerdo con una oportunidad, viajando al Central, le llevo una cifra y le digo, jefe, me va a disculpar, pero esto económicamente no es viable. Y él veía los papeles,
Y le insistía, ¿no? Me dijo, hijo, hay que seguir. Jefe, en pocas palabras le quiero decir que vamos a perder real. Y me dice, hijo, hay que seguir. Jefe, le dije, no lo entiendo. Me dice, hay que seguir por Venezuela. Y eso era lo que a él lo motivaba. Entonces, para mí, él es un poco visionario, pero visionario del país. Para empezar, siempre creyó en Venezuela. Realmente su dedicación fue a este país. No fue un hombre que incursionó en grandes negocios fuera de Venezuela. Él quería ver una Venezuela que progresaba, que se educaba, que crecía. Y, bueno, era especial en ese sentido. Y yo no solamente diría que Osvaldo Cisneros era un empresario que creyó en Venezuela, creyó en los venezolanos. Yo creo que eso, tan importante como creer en el país, es creer en su gente. Era una persona tan noble, tan sencilla, y todos los trabajadores se acercaban, nos saludaban. Nosotros tenemos aquí un departamento de responsabilidad social empresarial y él por lo general veía carta por carta de cada trabajador y él les entregaba sus préstamos que al final lo que hacía era descontarles y le decía, no, ya no le descuente más al trabajador, eso es una donación de la empresa. Muchas veces parecía nuestro padre. Él llegaba aquí a la compañía y lo primero era un abrazo que realmente emocionalmente es muy gratificante porque eso nos daba, o me daba a mí en particular, la sensación de que había confianza y creencia en cada uno de nosotros. A mí me impresiona porque tengo algunos cuadernos donde él tiene planes de gobierno para distintos presidentes, indiferentemente de si eran adecos, copellanos, independientes, del MAS, chavistas, de lo que fuera. Él tenía toda una serie de anotaciones, uno por uno, qué había que hacer en el sector público, en el sector petrolero, con la CBG, con hacer proyectos de construcción, de infraestructura en el país. Los últimos años de mi papá creo que fueron... La soledad es uno de los descriptivos, yo diría, para él. Cuando él arrancó el negocio del petróleo muy entusiasmado, se metió primero comprando Maersk, después compró Harvest Petroleum, que era una compañía americana también, para formar parte de lo que es Petrodelta. Y estaba muy entusiasmado con esos negocios y cuando vienen las sanciones al país, obviamente todo el sector petrolero pues queda como casi que congelado, por decirlo, ¿no? Y eso a él lo mortificó enormemente. Se sentía de brazos cruzados, pues que no había mucho que podía hacer. Decidió que tenía que ir a Bogotá a firmar unos papeles de una cosa, no sé si era algo sobre el petróleo, no sé qué era lo que era exactamente. Todo el mundo le dijo que no fuera. Yo le dije, papá, no vayas, Bogotá es alto, la altura no te cae bien, es frío, pero era muy terco. Se debe haber sentido tan mal que él dijo, no, me voy para Miami. Y se fue directo a Miami. Pero lamentablemente cuando ya Marisa y yo llegamos al hospital ya estaba entubado. Dijo, esta máquina que hace, esto controla el corazón, y qué hace, y sube esto y baja aquello y aquello, no, esa la diálisis y aquello. Y cuando hizo los cálculos dijo, yo no llego al lunes. Estás sacando la estadística, me decía, así. Dice, no duro hasta el lunes. Pero papá, es que los niños llegan el lunes. No duro hasta el lunes.
¿Qué es Osvaldo Cisneros? Uno de los principales empresarios del último cuarto del siglo XX venezolano y las primeras 2 décadas del siglo XXI, que debe ser estudiado por las nuevas generaciones para entender cómo, tomando oportunidades, tomando riesgos, se puede ser exitoso en Venezuela. Nunca abandonó a su gente, nunca abandonó a sus empleados. Eso es hacer patria, eso es hacer país. Yo creo que le dejó a los venezolanos un ejemplo del trabajo, un ejemplo de lo que es querer a Venezuela. Como te digo, era un individuo venezolano 100%. Heredamos el legado de mi papá, pero también su conocimiento, su historia personal es también parte de nuestro legado. Todo lo que nos enseñó es su legado.